que se conecta desde diferentes ciudades, desde diferentes naciones. Así que le damos la cordial bienvenida, por favor, y le damos también un fuerte aplauso a toda esa bendecida familia en Cristo que se está conectando a través de Casa Shaddai Ecuador. Amén. Pues gloria a Dios. Qué maravilloso ver nuevamente sus rostros, sus vidas, de poder ver el desarrollo de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. La vida de Cristo, la cual es constante, progresiva, desarrollo constante de su vida en y a través de nosotros. Y es lo maravilloso de poder experimentar lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. La gracia del Señor, el cual va en desarrollo en cada uno de nosotros. Y les recuerdo que la serie que vamos a estar enseñando durante todo el mes de abril es Renacidos en Cristo. Amén. Cuando hablamos de ese renacimiento, estamos hablando de esa nueva vida recibida en el Señor. ¿Cuántos creen que tenemos nueva vida en Cristo? Amén. ¿Cuántos creemos que hay una naturaleza divina y gloriosa operando a través de cada uno de nosotros? Amén. Así que el tema que hemos titulado Una vida en progreso. Amén. Una vida en progreso. Una vida en progreso. ¿Alguien, por favor, que esté aquí en el auditorio, se recuerdan del tema que hablamos la semana pasada? ¿Me pueden ayudar, por favor, con el tema? Lo que hablamos el domingo anterior. No, ese es el nombre de la serie, Renacidos. Pero alguien que me pueda ayudar con el nombre así como tal, lo que hablamos la semana pasada. ¿No? Como alguien dice por ahí, estuvo bueno el chiste, pero no sé de qué hablaban. ¿Portadores? Por ahí vamos. Portadores. No podemos continuar si no me pueden decir el nombre. Amén. Démosle un fuerte aplauso al hermano. Amén. Ahorita se puso a revisar en el Facebook de Casa Shaddai para ver cuál era el tema. Entonces, como hablamos la semana pasada de que portamos esa naturaleza divina de Dios, también estuvimos tocando un tema donde debemos de tener bien claro de que antes de recibir la vida del Señor, la naturaleza de Dios, ¿en qué naturaleza vivíamos? ¿En qué naturaleza operábamos antes? Porque es muy importante entender y evidenciar qué fue lo que marcó la vida del Señor en mí. Como entendimos que recibimos y portamos la vida del Espíritu, recibimos la naturaleza divina de Dios, también estuvimos tocando el tema cómo operamos en esta nueva naturaleza. ¿Cómo operamos en esta nueva naturaleza? ¿A qué nos desafía entender que portamos la vida de Dios? Porque de nada sirve entender o de nada sirve poder haber recibido la vida si no sé para qué la recibí. ¿Cuál es el propósito y el objetivo por el cual el Padre en su gracia escogió nuestras vidas, levantó la iglesia, pero para qué? Entonces, como también tuvimos tocando aquel tema, ahora nos vamos a trasladar que esa nueva vida que tenemos no se quedó estancada, no se quedó congelada, sino que va de crecimiento, va en avance, va desarrollándose y multiplicándose en otras personas. ¿Cuál es la característica que se manifiesta esta vida que va de crecimiento? Porque cuando hablamos de vida, estamos hablando de semilla. Y la semilla que fue improntada en nuestro espíritu es la palabra de verdad. Y esa palabra es
arquetipo se personifica en la persona de Cristo. Cuando por la fe recibimos la vida de Cristo, el Padre estaba operando como opera el agricultor cuando pone la semilla en tierra. Cuando deposita aquella semilla en tierra, esa semilla necesita crecer. Esa semilla necesita ser abonada. Esa semilla necesita ser limpiado el terreno, necesita ser limpiado el lugar limpio, el lugar donde se está desarrollando aquella semilla. Necesitamos que ese lugar sea limpio. ¿Para qué? Para que aquella semilla se desarrolle y crezca de una manera natural. Y es lo que hace la palabra de Dios en la vida del creyente. La palabra lo que hace es limpiar todo lo que no está desarrollando, lo que no está permitiendo que la semilla se desarrolle de una manera orgánica, natural. El día martes estuvimos visitando unos hermanos en el Guasmo y me llamó mucho la atención que uno de ellos tomaba un ejemplo que dice que cuando él se iba a su trabajo pasaba por un lugar donde habían 2 árboles de mango, pero estaban muy cerca, muy apegados. Y que a la hora de irse desarrollando, dice que iban creciendo, pero como estaban muy apegaditos, dice que no podían desarrollarse como tal. Y que el hermano dice, en la próxima lluvia, en la próxima temporada, algún manguito me ha de caer. Pero él se preguntaba que por qué aquellos árboles tan frondosos no daban fruto. Y que dice que de repente él ve a una persona que está por ahí y le comenta al dueño que qué es lo que está pasando. Entonces le dice, lo que pasa es que los sembré muy apegaditos y no están dejándose desarrollar como tal. Viene este hombre y comienza a podar el árbol, comienza a limpiarlo, comienza a sacarle aquellas hojas extras, aquellas ramas extras. Y dice que para la próxima temporada, dice que recibió un mango que aunque estaba dañado, pero lo recibió. No llegó a tiempo. Ese fruto se terminó dañando. Cuando nuestra vida no está siendo cuidada por la palabra, cuando nosotros no estamos siendo perfeccionados por la palabra, todo lo que obstruye a que el fruto se manifieste necesita ser quitado. Y es ahí donde tenemos esa intimidad, esa común unión con el Padre, donde tenemos que primero identificar qué es lo que no me está dejando desarrollar. Segundo punto que tenemos que identificar, qué es lo que me está obstruyendo para que esa semilla que ha sido depositada en mí por gracia se desarrolle. Y ahora que lo identifiqué, tengo que reconocer que necesitamos de la operatividad de la ley del espíritu de vida para que lo que fue sembrado en mi espíritu comience a evidenciarse a través del fruto en nuestras vidas. Porque muchas veces nos damos cuenta que hay algo que está obstruyendo ese desarrollo, pero no queremos reconocer que lo tenemos. Y muchas veces nos justificamos diciendo, no, es que si el hermano de aquí hace peores cosas que mí. Y a veces comenzamos a proyectarnos en los errores de los demás. A veces queremos justificar nuestros errores echándole la culpa a segundos y terceros. Pero recuerde que en cada uno de nosotros se nos ha sido depositado la semilla que es la vida del Señor. Y es por eso que en cada uno de nosotros hay una operatividad del Espíritu de una manera diferente. Los procesos que tenemos son muy diferentes. Las adversidades que pasamos son muy diferentes. Porque Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Es por eso que la palabra del Señor dice que la salvación es individual.
No es que por la declaración de la fe en Jesucristo, a veces nos tomamos ese texto bíblico que habla en Hechos cuando dice que por causa de la fe seré salvo yo y toda mi casa. No hablaba que por la declaración de aquel carcelero. Estaba hablando de la determinación que ese hombre tomaba, era lo que iba a favorecer a su familia. No para salvación, sino para que la palabra de Dios llegue a ellos. La determinación que tomamos va a favorecer a nuestras próximas generaciones. Porque la semilla que ha sido depositada en ti constantemente está siendo desarrollada para que lo que fue improntado en ti por gracia sea improntado en las próximas generaciones. Es lo que nos determinamos a hacer. Es lo que nos determinamos a creer que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y miren lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues ustedes han renacido, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios, que es la semilla, la cual ha sido improntada en nuestras vidas como esa simiente incorruptible. Esa es nuestra realidad en la cual operamos como hijos de Dios. Esa semilla que comenzó siendo depositada en nuestro espíritu necesita desarrollarse, necesita crecer, necesita ser multiplicada en otros. La palabra de Dios progresivamente produce cambio y transformación en la vida de la persona. Por eso es que es incongruente decir que soy hijo de Dios si aún quiero seguir operando en una naturaleza contraria a la de Dios. Pastor, pero usted sabe que yo voy todos los domingos a la iglesia. Sí, puede venir todos los domingos a la iglesia. Así le dijo aquel joven rico al Señor: yo he cumplido con todos los mandamientos. ¿Qué tengo que hacer? No se trata de lo que nosotros estamos haciendo, se trata de lo que la vida de Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Pastor, es que usted sabe que yo sigo con los ayunos y la oración. Sí, puede seguir, pero aquí no se trata del hacer, se trata del ser. Y yo hago por lo que soy. Yo no busco hacer algo por ganar el favor del hombre. Hago porque manifiesto y represento la vida de Cristo en la tierra. Todo árbol da semilla y fruto según su género. Lo dice el libro de Génesis. Que todo lo creado manifieste fruto según su género. La semilla tiene la capacidad de crecer naturalmente, ya que es portadora de la vida. La semilla no puede ser manipulada. La semilla no puede ser distorsionada. Y muchos dirán: pero pastor, por ahí los científicos están haciendo algunas mezclas y ellos están sacando ahora lo que eran unas manzanitas pequeñas, ahora son unas más grandes. Puede que se haga de esa manera, pero sale del orden natural. Y en esta nueva vida que portamos por gracia, el hombre no necesita sumarle de sus buenas ideas. El hombre no necesita sumar sus buenas intenciones. Nosotros lo que necesitamos es obedecer a la vida que portamos. Primera de Juan dice que aquel que ama a Dios ama a su prójimo. Que el que ama ha conocido a Dios, porque Dios
no tiene amor. Dios es amor. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar más de tu amor? Nada. No necesitas ganar más, necesitas administrar lo que ya tenemos. Eso necesitamos. Pastor, pero ¿usted cree que yendo los domingos a la iglesia puede estar bien con Dios? Estar bien con el Señor significa manifestarlo a Él. Gracias, Cristo. Porque es su voluntad la que tiene que ser manifiesto en y a través de nuestras vidas. Así que la semilla tiene la capacidad. La semilla porta todos los recursos para desarrollarse de una manera orgánica según su género. Es por eso que el Señor nos imparte su vida por gracia, no para que nosotros la vayamos formando por lo que hacemos. Porque ese es el gran problema que hemos tenido como iglesia, donde hemos tratado de quererle ayudar a Dios. Hemos tratado de que a través de nuestras suposiciones hacer la voluntad de Dios. La semilla no necesita que nosotros le improntemos algo más para que se desarrolle naturalmente. La semilla necesita que recibamos como esa buena tierra y que nos desarrollemos por la expresión y el desarrollo de la vida de Cristo en nosotros. Antes nos costaba amar, pero ahora como que estamos aprendiendo a amar un poco más. Antes no aguantábamos que nadie nos grite, pero ahora estamos entendiendo que si nos dan en una mejilla, pongamos la otra. Y ojo, que eso no es un acto de masoquismo. Se trata de dejarse gobernar por la vida de Dios. La palabra del Señor dice: ¿de qué manera vencemos el mal? Con el bien. Porque no sabemos a quién tenemos por delante. A veces no sabemos cuál es el instrumento que Dios está utilizando para probar y pesar nuestro corazón. Porque una cosa es lo que decimos, pero otra cosa es cuando estamos siendo confrontados por lo que no queremos dejar. Y es la palabra la que nos está limpiando. No es ni siquiera el hermano que está a mi lado, el que un día se levantó con ganas de fastidiarnos la vida. No es ni siquiera la vecina que un día se levantó con las ganas de decir: bueno, este día lo quiero hacer renegar al vecino o a la vecina. Son instrumentos que muchas veces Dios utiliza para probar nuestro corazón, porque no sabemos quién está delante de nosotros. Y la palabra nos enseña que el espiritual discierne todas las cosas por el Espíritu. Y yo sé que es difícil. Es difícil. Sobre todo aquellos que en su momento teníamos un temperamento muy fuerte. Es difícil cerrar la boca. Es difícil no ponerse a contender. Difícil cuando nosotros queremos cambiar por nosotros mismos. Difícil cuando decimos: Señor, tranquilo que esto yo lo resuelvo. No te ensucies tus manos, Señor, tú eres santo, déjame a mí. Difícil cuando nosotros queremos resolver los problemas o las circunstancias que se presentan por delante basado a lo que nosotros sabemos, basado a nuestras destrezas. Pero es en el fruto donde se conoce el género. Es en el fruto donde se conoce la semilla que se está siendo evidenciada. Dice que se nos ha sido levantado y depositado una semilla incorruptible. Incorruptible. Permitir que la vida del Señor obre en nuestras vidas. Permitir que Él haga su obra perfecta en nosotros.
Porque si no estamos madurando, si no estamos creciendo, de nada sirve pedirle las riquezas inescrutables al Padre si aún no estamos en la capacidad de sostenerlo y de administrar lo que Él nos ha dispensado en Cristo. La inmadurez, el no permitir crecer en el Señor, muchas veces hace perder muchas oportunidades en la vida. Porque el ser inmaduro conlleva a la persona a buscar sus propios intereses, a buscar todo lo que está conforme a su conveniencia. El no crecer o el no permitir que la vida de espíritu produzca ese crecimiento en nosotros constantemente nos va a llevar a tratar de agradarle al hombre. Porque creemos que nosotros hemos sido puestos en esta tierra para caer en gracia hacia los demás, cuando deberíamos de entender que es su gracia lo que establece un ambiente de armonía, de paz, de gozo, no lo que nosotros podamos hacer. Nosotros respondemos a lo que está operando en nosotros. Es por eso que vemos a muchas personas que Dios los sacó de la infidelidad, de la fornicación, del adulterio, que ahora comienza a respetar, comienza a valorar, a honrar la casa, a honrar a la esposa, a honrar al esposo, no porque él quiso un día salir de eso, sino porque un día le permitió que el Señor ponga el querer como el hacer en su corazón, y a través de la fe en Jesucristo esa semilla sea improntada en él, y esa semilla vaya creciendo constantemente por la operatividad del Espíritu Santo en nosotros. Hay personas que vienen clamando por diversas situaciones, que cuando Dios responde, muchas veces dicen, ¿será que Dios está obrando de verdad en él? Nos quejamos cuando no respondía, nos quejamos ahora que el Señor está respondiendo. Pero qué lindo que el Señor, a pesar de nuestras debilidades, de nuestra infidelidad, Él siempre permanece fiel. Él siempre permanece fiel. Porque Dios no nos escogió para ver cómo nosotros respondíamos. Cuando el Señor nos escogió desde antes, desde el vientre de nuestras madres, Él ya sabía lo que iba a desarrollar en cada uno de nosotros. Él ya sabía hacia dónde tenemos que llegar, qué es lo que vamos a manifestar. Porque para Él ya todas las cosas han sido consumadas, terminadas. Dios no opera según el tiempo cronológico en nuestras vidas. La eternidad absorbió lo cronológico para manifestar su propósito eterno. Por eso es que a pesar de una, de dos, de tres equivocaciones que tengamos, Él siempre permanece fiel. Porque sabe que aquel que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no ha renunciado contigo. Él no ha renunciado con ninguno de los que estamos presentes y los que están conectados por el Facebook. Dios no ha renunciado, porque Dios no se ha equivocado contigo. Cuando Dios nos mira, mira la vida del Hijo en cada uno de nosotros, porque tenemos una medida de su gracia, la cual está en desarrollo, en crecimiento. Que a pesar de que muchas veces quieras tirar la toalla, a pesar que muchas veces quieras renunciar a lo que estás haciendo, a pesar de que muchas veces vaya el hermanito a pedirte una oración y le cierres la puerta en la cara, pero a pesar de esa situación, Dios permanece fiel, porque Él conoce nuestro corazón y Él sabe lo que falta para llegar a la estatura del varón perfecto. Él sabe lo que estamos necesitando, no como algo que nos haga falta, sino como algo que necesitamos entender para podernos desarrollar en el orden correcto de Dios. Y si Dios no te ha rechazado, si Dios no ha renunciado contigo, ¿por qué muchas veces tú quieres renunciar al llamado que Dios te ha hecho? ¿Por qué muchas veces quieres renunciar a la asignación que Dios te ha entregado?
Si aquel que no le importó dar la vida de su Hijo para que tú y yo seamos salvos y vivamos en un orden diferente, en un orden nuevo, en una vida nueva, ¿por qué muchas veces nosotros queremos renunciar a lo que Dios nos ha entregado por gracia? Es ahí donde debemos de levantarnos y decir: Señor, aunque el mundo se me venga encima, aunque todo el mundo me dé la espalda, aunque todo el mundo me rechace, aunque nadie crea en mí, Señor, pero tu palabra dice que aunque la tierra se cubra de tiniebla, sobre mi vida resplandece la luz del Señor. Y si Dios te levantó como luz en medio de las tinieblas, es porque Dios va a terminar esa obra perfecta en ti. Porque portas la vida de Dios, porque portas su ADN, porque ni la vida ni la muerte nos podrá separar de Él. Ni ángeles ni principados nos podrá decir: tú no eres escogido, sino que aquel que no le importó ni escatimó la vida de su Hijo te escogió, siendo imperfecto, teniendo errores, teniendo debilidad, pero ahí Dios puso su mirada en ti para decirte: hijo mío, tú eres aquel que va a cambiar, trastornar tu familia, trastornar el lugar donde vives, trastornar lo que el mundo ha dicho de ti. Si siendo pecadores no le importó darnos su amor, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Cristo, al ser levantado en ese madero, no fue algo que al Padre se le vino en ese momento a la mente, sino que aún del tiempo de Moisés dice que en ese tiempo fue levantado una serpiente de bronce, para que aquel que ponga su mirada en Él sea salvo, sea sanado. Y aquella serpiente que fue levantada es sombra, tipo y figura de la obra consumada en la cruz. Porque todos los que estamos en Cristo Jesús no tenemos condenación, sino que se nos ha dado la vida y vida eterna para operar en esta tierra. Somos escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios. La semilla que portamos es la misma vida de Cristo, el cual está siendo formada en nosotros. Estuvimos hablando hace unos segundos que la semilla tiene la capacidad, tiene el poder, tiene las características de su mismo género. Por eso que cuando te vean, no van a estar viendo el alto o el pequeño, el gordo o el flaco, sino la vida de Cristo en ti. Que al lugar donde vayas, no te reconozcan como el evangélico de la temporada, como el predicador preeminente de aquel tiempo, sino que digan: ahí va un hijo de Dios, ahí va un representante del Señor, ahí va aquel que trastorna el mundo, porque opera en una naturaleza contraria al sistema que opera en este tiempo. Porque aquel hombre que a pesar de los problemas, el gozo del Señor es su fortaleza. Porque a pesar de las angustias, dice que Él ha cambiado su tristeza en gozo. Es por eso que es incongruente ver a uno que dice ser hijo de Dios y amargado. Por ahí decía un amiguito: cara de limón. Y ahí me acompañó: limón chupado, mano. Donde todo le molesta, donde todo le parece mal. Entonces no estamos representando la vida que estamos viviendo, que estamos hablando. No estamos representando de aquel que hemos dicho que dio su vida por nosotros. Porque ni aún en el madero, siendo vituperado, siendo traicionado, dice
dice que nunca renegó al Padre por los que le dio, sino que Él dijo: perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Perdónalos, porque desconocen lo eterno, lo espiritual. Porque sabía que al tercer día, todo aquel que está en Cristo, un espíritu es con Él. Somos uno en el Señor. No estamos separados de la cabeza. Somos gobernados por la cabeza, que es Cristo Jesús. Porque si creemos que Cristo opera fuera de nosotros, es como querer ver a un cuerpo que camine sin cabeza. Eso lo podemos ver en la televisión. Pero cuando entendemos que es la cabeza, Cristo, el que nos gobierna y a la cual estamos sujetos, entonces caminamos y operamos en una identidad correcta y en el orden correcto de Dios. Yo creo que el anhelo de todos es que nos veamos como una familia, no como un grupo de creyentes que vienen todos los domingos a aplaudir, a cantar, a recibir la palabra, sino que nos veamos como una familia, que nos preocupemos los unos por los otros, que nos amemos los unos por los otros, que nos soportemos, que a veces no nos gusta, que nos soportemos los unos a los otros, que veamos las debilidades de otros, no para criticar, no para juzgar, no para señalar, sino para ponernos a las órdenes. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué estás pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Porque eso es lo que hace la familia. Eso es lo que hace la familia. Eso es lo que hace la familia. La vida de Cristo gobernando en cada uno de nosotros. Necesitamos seguir creciendo. Necesitamos seguir madurando. Cuando hablamos de crecer, no consiste en cuánta información tengo o estoy recibiendo, sino cuánto de Cristo se está formando y manifestando en mí y a través de mí. Para información nos podemos ir al Google. Para mayor información podemos buscar un recurso. Pero para crecer en Cristo Jesús necesitamos que su misma vida opere y obre en nosotros. Eso no nos lo da nadie más, sino la vida del Señor. Aunque no quiero decir que no leamos, que no estudiemos, por supuesto que sí, porque nos va a dar una mayor amplitud y vamos a operar en un orden y en un entendimiento efectivo. Porque no podemos coger las escrituras y generalizarlo, porque para nosotros una palabra se puede significar algo muy diferente que para el escritor significaba. Entonces es necesario estudiar, leer, pero no entenderlo y conocerlo a Él, porque eso es una obra netamente del Espíritu. Y para eso estamos, para que la vida de Cristo siga formándose en cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que estaba bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquel niño heredero tiene derecho de todo, porque su padre lo decidió de esa manera, pero no puede echar mano de esa herencia porque aún no está preparado.
Y bajo el contexto en el cual lo escribe el autor de Gálatas, es porque en ese tiempo, en esa cultura, dice que el padre, desde el primer hijo varón que tenía, dice que él ya dejaba sentado su herencia para su heredero, pero que él no podía echar mano de esa herencia hasta que sea instruido y hasta que dé fruto de madurez para poder él administrar los recursos de su padre. Y es por eso que era entregado desde muy pequeño a instructores, a personas que lo iban a formar en diferentes áreas de sus vidas. Y si aquella información o aquel pasaje bíblico lo relacionamos a nuestras vidas, tiene de mucha similitud. Es muy parecido. Porque en Cristo Jesús, al recibir esa nueva vida, se nos fue dado todo. Pero no podemos echar mano de aquello hasta que demos fruto de madurez como hijos sensatos. Y eso se manifiesta a través del fruto del Espíritu. Y no es porque Dios nos los quiere dar, sino porque podemos echar a perder lo que tenemos. Cuando no nos dejamos gobernar por la vida del Espíritu, lo que vamos a hacer es lo que a nosotros más nos conviene, lo que más nos gusta. Y el profeta Isaías nos enseña que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia ante el Señor. Si no estamos en Cristo, no vamos a producir complacencia al corazón de Dios. Si no estamos dando a conocer y a manifestar la vida del Hijo, de nada sirven nuestras buenas intenciones, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas son hechas en Él, por Él y para Él. Todo lo que está fuera de Él, por muy bonito que sea, por muy buen servicio que dé, pero no es complacencia para el Padre. Porque el Padre lo que quiere ver y lo que está viendo es la vida de su Hijo a través de cada uno de nosotros. Cuando hay una disposición de crecer, de madurar, cuando entendemos que aún hasta el insensato cuando calla es tomado por sabio, cuando dejamos de hacer nuestra voluntad y comenzamos a operar en la buena y perfecta voluntad de Dios. Esa es la nueva vida en la cual operamos. Cuando nuestra familia, cuando nuestros recursos, cuando la formación de nuestras próximas generaciones están centradas en el Señor. Cuando les aprendemos a decir, no yo, Señor, sino tú. Tu voluntad y no la mía. Tu propósito y no el mío. Eres tú, Señor. Es tu vida en mí. Soy tan solo ese odre, esa vasija, el cual es depositado de ese especial tesoro. Eres tú el que lo cuida. Eres tú el que lo desarrolla. Eres tú el que le da crecimiento. Cuando el agricultor cuida la semilla, está constantemente al cuidado. Cuando el Hijo de Dios va creciendo, va madurando, es cuando estamos constantemente en esa comunión con Él, comiendo de Él, alimentándonos de Él, desarrollándonos en Él, haciendo su voluntad, haciendo su voluntad. Cuando aprendemos a amar lo que el Padre nos ha dado, cuando aprendemos a valorar lo que el Padre nos ha entregado. Y como no los veo muy convencidos, les invito a que miren al que está a su lado. Ese es el regalo de Dios. Ese es el recurso que Dios les ha dado. Ese es el instrumento que Dios está usando para que todos crezcamos en amor
para que todos nos desarrollemos en amor, no guardando nada en nuestros corazones, sino viviendo una vida en libertad ahora en esta nueva vida que hemos recibido. Primera de Tesalonicenses 3:12, para ir terminando. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con todos y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, los unos con los otros y para con todos también. Porque el crecimiento no es tan solo con uno y dos. El crecimiento en amor es con todos, aún con aquel que no piensa igual que mí, aún con aquel que me lleva a la contraria, aún con aquel que me tuerce, aún con aquel que no me dirige la palabra sin yo haberle hecho nada. Aún con él tenemos que crecer en amor. Aún con aquel que me quiere poner ahí la cascarita de guineo en el trabajo, aún con él. Aún con aquel que viene conspirando, aún con él. Jesús siendo traicionado, Jesús siendo vendido, abandonado, pero la expresión de ese amor fue en todo tiempo, aún antes de su último suspiro, aún antes de su último suspiro, expresó ese amor al Padre diciéndole: consumado es. Señor, lo que ellos no pudieron hacer, yo lo estoy haciendo por ellos. Señor, lo que ellos no podían alcanzar, aquí estoy, Padre, dando mi vida por ellos. Ese es el fruto de la vida del Señor en nosotros, la cual tiene que ir creciendo, la cual tiene que irse desarrollando. Porque juntamente con Cristo fuimos crucificados. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es Él en nosotros. Cada vez que vayas a mirar a alguien, es como cuando Jesús estaba mirando a la humanidad con amor. Porque ese es el género, esa es la vida, la naturaleza, la cual ahora me gobierna y la cual ahora tengo que manifestar. Es esa vida del Señor. Es la vida por la cual fuiste escogido para portarla. Es su vida en nosotros. Cada vez que tengamos la oportunidad de manifestar y expresarle la vida a alguien, la vida del Señor, no tengamos miedo. No pensemos si lo vamos a hacer bien o mal. No pensemos si lo vamos a hacer tan perfecto como Él lo hizo. Lo único que tenemos que pensar es ser obediente a lo que Él ya improntó en nosotros, a lo que ahora vive en nosotros. Y si durante estos últimos años has venido cargado por alguien, has estado cargado por alguien, si en este último tiempo no has podido en tu fuerza arrancar ese resentimiento, eso que no te estaba dejando manifestar el fruto de la vida de Dios. Si de repente cuando tú lo intentabas había algo que te impedía. Si de repente tenías la intención de hacerlo pero no podías, porque había algo que te impedía hacerlo, había algo que te impedía manifestarlo. Es tiempo de entregárselo a Dios.
la humanidad, en su gran mayoría, ha escuchado del Señor. Si nosotros vamos a ellos con un texto bíblico, ellos son una Biblia, pero ellos ya no necesitan un texto bíblico más. Ellos necesitan conocer el amor y la vida del Señor. Y si esa vida está en ti, si esa vida está en mí, no permitas que nada ni nadie te impida manifestar esa nueva vida en Cristo. Porque en la práctica es donde se va desarrollando lo que portamos. Para los que hicieron esos cursos de conducción, saben que cuando terminaron de hacer el curso no es que eran unos diestros para manejar. La práctica los llevaba a perfeccionarnos. Así mismo es en la vida del Señor. La recibimos por gracia, pero en la práctica es donde nos vamos perfeccionando. En la práctica es donde vamos conociendo en esencia, en tiempo real, lo que es el amor de Dios. Un amor que cubre multitud de errores. Un amor que echa fuera todo temor. Un amor que es sufrido, que lo soporta todo. Ese amor está en ti. Y ese amor necesita desarrollarse. Y ese amor necesita ser evidenciado, manifestado. Y ese amor necesita ser impartido en otras personas. Yo les animo y nos animamos todos a que cuando nos veamos confrontados por diferentes situaciones, antes de abrir nuestra boca para decir una palabra incorrecta, miremos a la cruz, porque esa es la mayor expresión de amor, la cual el Padre estableció, no como algo físico, sino espiritual. Y es esa cruz la que constantemente tiene que operar en nuestras vidas. Es la cruz de Cristo la que permanentemente tiene que operar en nuestras vidas para abandonar aquellas secuelas de esa vieja naturaleza y comenzar a operar en tiempo real en esta nueva vida en Cristo Jesús, la cual nadie la detiene, la cual nadie la puede obstruir, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si el Señor en nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Yo les invito a que se pongan sobre sus pies, por favor. Que esa palabra haya quedado improntada en tu corazón. Y que al lugar donde vayas, al lugar donde te encuentres, recuerdes que la vida de Cristo es manifestada en tiempo real, en corazones dispuestos, que reconocen, que valoran, que disfrutan, que administran esta nueva vida gloriosa en Cristo Jesús. Nosotros no somos un accidente ni una opción más. No somos aquel plan B que el Señor escogió. Antes de que todo esto fuese, ya el Señor nos había escogido. Que aunque no habíamos aparecido aún en este tiempo, pero ya habíamos sido escogidos en Él. Él no se ha equivocado con nadie. Él no se ha equivocado con nadie.